Sí. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por la nueva oportunidad de estar juntos y de poder edificarnos juntos también. Vamos a orar. Señor, gracias en esta hora, Dios. Te adoramos, te bendecimos, levantamos tu nombre en alto, Señor, y te pedimos que seas con nosotros, que tengas, Señor, a bien estar en medio nuestro, en la reunión de los santos como tú lo pides, Señor. Permite, Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando esta tarde, Señor, que sea palabra tuya la que se imparta y que sea expuesta, Señor, con el corazón y con toda humildad. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que nos ayudes y que podamos, Señor, entender que nuestro reposo siempre debe estar en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te agradecemos. Amén. Bueno, quisiera iniciar con una pregunta. ¿Alguien aquí ha realizado algún trabajo durante el día? ¿Ha hecho algún esfuerzo en casa? ¿Ha cuidado, ha criado hijos? ¿Ha ido a su trabajo? Y alguno de ustedes pudiera decir que ese trabajo le ha cansado el día de hoy. Pues yo veo algunas caritas que dicen que sí, ¿verdad? Créame que si usted está aquí ahora, es bueno el poder felicitarle, el poder decirle y reconocerle que esté aquí, porque si usted está aquí hoy, usted está aquí porque sabe en dónde están sus prioridades. Usted está aquí porque sabe en dónde está su reposo. Usted está aquí porque sabe que Cristo es el único que lo puede hacer descansar, tanto a usted como a mí. Entonces, enfocado en eso, el tema de hoy es permaneciendo en el reposo del Señor. Y este tema nos va a abrir un gran panorama acerca de qué es lo que nuestro corazón debe anhelar y qué es lo que nuestro corazón debe tener como una prioridad en esta vida. Vamos a Hebreos 4 del 1 al 11. Esa es la lectura que vamos a llevar hoy, que nos ocupa el día de hoy. Va a estar por ahí en la pantalla para que si usted no la tiene la pueda llevar. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 4 del versículo 1 al 11. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Vemos que el leer este pasaje es una lectura que no se puede
leer como si leyéramos un evangelio, como si leyéramos una carta, o como si leyéramos simplemente las genealogías, ¿no? El hablar de este texto, vemos una gran cantidad de simbolismos y tal vez si estuviéramos hablando de, no sé, de alguna obra de arte, de alguna situación en la que nos viéramos inmersos en literatura llena de símbolos, posiblemente nos quedaríamos con la duda, pero al leer esto en la escritura, podemos entender que nosotros conocemos al que escribió esto. Nosotros conocemos a quien inspiró esto. Entonces vamos a apelar a las escrituras y vamos a entender que lo que el Señor nos quiere decir es claro. Y vamos a empezar un poquito con un poco de contexto, que es la palabra reposo. A lo largo de la Biblia se ha tomado esta palabra con apreciaciones muy específicas, porque se usa en momentos específicos, por suceder, obviamente, en momentos de gran importancia para la entrega del mensaje. Quiero mencionar solamente 3 conceptos de reposo, así de manera rápida. Un tipo de reposo es el reposo de la creación, el Sabbat, que es referida en el libro de Génesis. Otro tipo de reposo es el reposo que habla la Escritura acerca del día de no obras, o el día en el que todos descansaban por ley. Y el tercer reposo es el descanso en la gracia de Dios, en su providencia y en su misericordia. Entonces, los 3 tipos de reposo vamos a tocarlos de alguna manera durante este texto, y entonces vamos a entender qué es lo que Dios tiene con nosotros para que podamos entender su reposo. Hebreos es un libro que está lleno de fe, es un libro que está lleno de esperanza para el pueblo, es un libro que nos inspira a esperar lo que Dios ha prometido, nos inspira a tener muchas promesas en nuestro corazón abrazadas de las que Dios ha dado. Hay muchos ejemplos en Hebreos, podemos ir al capítulo 6, al capítulo 11, y vamos a encontrar cristianos que por fe alcanzaron estas promesas, ¿sí? Y esos ejemplos que nosotros podemos ver en el libro de Hebreos pueden ser de motivación para nosotros, pueden ser promesas que vemos cumplidas y que podemos nosotros mismos abrazar esas promesas de tal manera que confiemos en que Dios es fiel también, ¿sí? Nos llama también a que abracemos las esperanzas de tal manera en que creamos que Él va a venir para salvación en justicia, pero pues nuestros actos deben ser medidos, ¿verdad? Para poder aspirar nosotros a esa salvación y para poder aspirar a esas promesas, deben ser medidos por la piedad de Cristo, en el entendido que así como castigará al malo, pues también vendrá y salvará y glorificará a los suyos. Al momento de entender esto, vamos a poder sentir ese amor que viene involucrado en la promesa de Cristo, en la promesa que Dios ha traído para nosotros como salvación. También el libro de Hebreos nos ayuda a que tengamos más amor por sus obras que por las de este mundo, que las cosas terrenales no son cosas que van a poder glorificar su nombre, sino que pueden envanecernos a nosotros mismos. Por lo tanto, Él nos va a ayudar a que podamos tener, este libro nos va a ayudar a que tengamos más amor por las cosas del cielo, por las cosas que a Él le interesan, que por las cosas terrenales. Y obviamente vamos a entender que eso no debe ser nuestra prioridad, que la prioridad de nosotros debe ser lo que Él nos ha prometido, que la prioridad de nosotros debe ser lo que debemos anhelar en el cielo, ¿sí? Sabemos que el mundo pasa y sus deseos, dice la palabra, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hebreos es un libro que va directo al corazón, es un libro que con su mensaje nos enseña a ser obedientes. Así que, pues cuando nuestro corazón abraza las promesas de Dios, algo pasa muy importante en nuestro corazón, que por medio de eso que sucede en nuestro corazón hay un cambio, y ese cambio debe ser radical.
Ese cambio es como ir de lo blanco a lo negro. Ese cambio hay gente que lo ha identificado como volver a nacer, y la palabra misma lo dice, un nuevo nacimiento. Entonces, podemos ver que las promesas de Dios realmente cambian la vida de un ser humano. Así que en Hebreos capítulo 3 dice, no entrarán en mi reposo, tened cuidado, no sea que alguno haya con corazón malo de incredulidad y que tienda a apartarse del Dios vivo. Son consecuencias que vamos a tener en la desobediencia, ¿verdad? Acompáñeme también, vamos a leer el capítulo 95 de Salmos, ¿sí? Dice el capítulo 95, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Bueno, el Salmo 95 también nos ayuda a reflexionar un poco y nos ayuda a reflexionar acerca de la rebelión y el descanso prometido a Israel. De esta manera llama al pueblo oyente, a la gente que estaba durante la época de David, que es cuando se escribe este salmo, y lo llama y le hace una advertencia importante en el cual le dice, no repitan el error de sus antepasados, ya que no, obviamente, a que no vivan la consecuencia que vivió el pueblo también de Israel. Aquí hay algo muy interesante. El libro de Hebreos aquí está enfocado un poquito a lo que es el tiempo en el que vivieron Moisés y Josué, en la época en la que hicieron la travesía en la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida. Sin embargo, este enfoque se convierte en un mensaje de exhortación ahí mismo en Hebreos. El mensaje de exhortación es precisamente lo que estamos mencionando. La exhortación a no equivocarnos, la exhortación a no pecar de rebeldes, la exhortación a no ser desobedientes de la palabra de Dios, la exhortación a que nos mantengamos en obediencia y que seamos practicantes de nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nos habla y nos explica también el Salmo 95, nos dice que no endurezcamos nuestro corazón. Y si a eso nosotros ponemos un poquito de interés, podemos darnos cuenta que al ser obedientes, al ser confiados de las promesas de Dios, podemos evitar lo que es ser rebeldes, podemos evitar la desobediencia y por lo tanto librarnos de un gran riesgo que incluso Hebreos también lo menciona, que es la apostasía. Pero bueno, en esta reflexión que hay sobre la rebelión y el descanso prometido a Israel, podemos entender que se puede apreciar el contraste que les mencionaba, que era quedarse fuera de Canaán, solamente viendo el reposo allá, o llegar y disfrutar de ese reposo junto a nuestro Señor. El libro de Hebreos inicia expresando también una preocupación. De alguno, dice, obviamente, alguno de la audiencia pueda quedarse atrás. Cuando el autor de Hebreos está hablando al pueblo, les dice que tengan cuidado de quedarse fuera de ese reposo y hace un recordatorio de la promesa que está todavía aún vigente con nosotros. Yo quiero resaltar en lo que vamos a ir desmenuzando, en lo que nos ocupa esta noche,
tres puntos muy importantes en este segmento del texto. Uno, una advertencia inicial que nos lleva a los primeros dos versículos. Dos, vamos a ver la naturaleza del reposo que Dios quiere que tengamos. Y tres, viene una exhortación del reposo prometido por allá en el versículo 11. Una exhortación a procurar el reposo prometido. Entonces, al principio hablaba de alguien que estuviera cansado, hablaba de cómo terminamos al final de la jornada, cómo a veces deseamos que llegue el viernes, deseamos que llegue el fin de semana, y no se diga si de repente hablamos de un plan de vacaciones, ¿sí? No sé, un todo pagado, ¿no? Un resort de esos que están de moda, y entonces empezamos a escuchar música en nuestros oídos, y eso pues obviamente para toda persona que está cansada, que tiene mucho tiempo trabajando, es una gran noticia. Es una gran noticia al hablar de descanso. El autor de Hebreos nos muestra que como cristianos obedientes y confiados en el Señor, nos espera un reposo eterno. Que si pensamos en esas vacaciones o en ese fin de semana, ¿sí? No es para nada comparable lo que Dios describe como un lugar glorioso, ese reposo. Tan infinitamente incomparable, hermanos, que incluso necesitamos que el Señor nos resucite y nos glorifique para poder tener la capacidad de soportar ese reposo en la presencia de Dios. Empecemos con la advertencia inicial. Dice el versículo 1: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Esta es una indicación intencional a nuestra vida y a nuestra forma de actuar, a nuestro cristianismo, a nuestro comportamiento. Hay una advertencia en cómo nos dirigimos en nuestra vida diaria, cómo nos comportamos, incluso en cómo vivimos la fe que profesamos al interior de nuestros círculos más íntimos, es decir, en nuestra propia casa, con nuestra propia familia, con nuestros amigos. ¿Somos o no somos los cristianos que decimos ser? Entonces, dice aún la promesa de estar en su reposo: alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Temamos de que no parezca haberla alcanzado. Aquí la palabra temor usada es semejante al temor de juicio. Hay algunos ejemplos ahí en el libro de Hebreos también, en el capítulo 10 y en el capítulo 12, que nos da un enfoque también el autor para llegar a un punto de comparación. Ese temor de juicio, en uno de los ejemplos, es un terror realmente de juicio. Es algo que nos infringe temor de pérdida, temor de quedarnos fuera de disfrutar de lo que es la promesa de Dios. Entonces, ese terror, un temor de juicio, nos lleva a tener un enfoque para que lleguemos al punto de comparación de disfrutar la promesa de Dios en nuestra vida o quedarnos sin la garantía de un reposo eterno. Es decir, o caminamos en la senda que nos lleve a disfrutar un día de ese reposo, o nos quedamos en el camino ancho. ¿Ok? El versículo continúa diciendo: no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Esto equivale a entender que actualmente en nuestro tiempo esa promesa está vigente y que todavía contamos con la promesa de entrar en el reposo del Señor. Hermanos, si se predicó para los hebreos en el Nuevo Testamento, está siendo predicado para nosotros. Si está escrito en el Nuevo Testamento y se le predicó a los hebreos, está predicado para nosotros. Por lo tanto, ponga un poquito de atención, porque cuando el Señor vuelva,
va a venir por esos hebreos, pero también va a venir por nosotros. Así que la promesa que el Señor pone ahí en Hebreos es una promesa vigente para nosotros. Versículo 2: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañados por la fe en los que la oyeron. No se entendió de forma clara el mensaje. Fueron las buenas nuevas. Esas buenas nuevas para el pueblo de Israel, allá en el Éxodo, eran como los evangelios para nosotros. Era la noticia que Moisés le estaba dando al pueblo, una noticia de libertad, un evangelio de libertad y no de esclavitud. Era de vida y no de muerte. Era para obediencia y no desobediencia. Eran las buenas nuevas de amor para el pueblo escogido de Dios, otorgadas ahí en el monte Sinaí por medio de Moisés. Ellos tristemente, hermanos, no pudieron entender claramente cuál era la promesa de Dios. Esa promesa era tan clara como la salvación anunciada a nosotros por medio de Jesucristo. Pero bueno, eso a ellos no los eximió de que hubiera sido mejor el resultado para ellos escuchar el mensaje, no entenderlo, pero haberlo obedecido por fe. Entonces, si el pueblo de Israel hubiera caminado por fe, aunque no hubiera entendido la palabra que se les dio por medio de Moisés, tal vez ellos hubieran entrado a la tierra prometida. Entonces se puede revelar que ellos no tuvieron verdadera fe de salvación, a pesar de los portentos que Dios hizo en el trajinar de su pueblo. Los libró de la espada, les abrió el mar, les dio de comer, les dio agua, y todo eso no se entendió. Era un pueblo duro de cerviz. Así que esta advertencia nos aclara que la promesa hecha por Cristo es que Él va a regresar y que Él viene por su pueblo. Entonces, eso muestra una gran superioridad a la promesa hecha por Moisés y a lo que Moisés significaba como líder para el judaísmo. Por lo tanto, si es mucho mayor Cristo que Moisés en su mensaje y en su promesa para los hebreos, había que tratar de enderezarles muchas cosas que ellos tenían en su mente cuando empezaron a creer en Cristo. El autor de Hebreos trata de enderezar en los judíos esas ideas o esas apreciaciones que tenían torcidas, ¿sí? A los hebreos había que hacerlos entender que Jesús era el cumplimiento de la ley, que Jesús era el mensaje culminante de Dios, que Jesús era el supremo sacerdote. Hebreos 3, 7 y 8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, al hablarles de esa manera en el capítulo 3, ellos tendrían que entender que Dios tenía un propósito para ellos nuevos con esta promesa que era el cumplimiento en Cristo. Bueno, aunque nosotros no tenemos el privilegio de recibir con mayor claridad las buenas nuevas, las promesas de Dios, tampoco tenemos la garantía de salvación si no abrazamos esas promesas por medio de la fe. Por lo tanto, no tendremos ningún beneficio si nosotros no abrazamos las promesas al interior de nuestro corazón y hacemos una conexión con esas promesas. No habrá un cambio verdadero en nuestro corazón, hermanos. De modo que la voz del Señor ha sido dada a conocer a los hombres. La voz del Señor ha sido expuesta y entonces el Señor espera que nosotros respondamos de una manera adecuada, no como los israelitas, de una forma apropiada. Ellos no fueron transformados en su interior. Ellos
simple y sencillamente obedecieron durante un tiempo y cuando no estuvieron de acuerdo con lo que sucedía, renegaron. Y entonces Dios lo dice en su palabra, se enojó con ellos y durante 40 años vagaron como resultado de su desobediencia y de su falta de fe. Versículo 3. Aquí empieza el punto número 2, que es la naturaleza del reposo. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Versículo 5. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia. Dios dirá otra vez un día, hoy. El autor de Hebreos quiere edificar a su pueblo, quiere edificar a los que lo están escuchando, quiere ayudarlos a crecer. Aquí les enseña muy claramente cuál es la promesa a la que hemos sido llamados. Para eso, explica un poco más acerca del reposo, para que entendamos qué fue lo que Israel perdió y qué es lo que nosotros podemos también perder. El tema central de estos versículos continúa siendo que el Señor reposó y que tomó descanso el día 7 después de que terminó la creación. Aquí me gustaría hacer un énfasis, porque hay quienes han preguntado, ¿no? Y hay quienes han cuestionado realmente por qué es que descansó. ¿Estaba cansado el Señor? ¿Estaba cansado Dios cuando hizo la creación? No, ¿verdad? El Señor no es que estaba cansado. El Señor estableció un día de reposo porque el Señor incluyó en su diseño un día de reposo. Porque el Señor tiene un propósito para ese día de reposo. ¿Por qué? Porque Él tuvo a su bien disfrutar de ese día de reposo y contemplar lo que Él había creado, pero también le dio un objetivo a ese día de reposo. Dios establece un significado para Él y un propósito para el hombre. Entonces podemos ver que la naturaleza del reposo al que el hombre aspira es la misma naturaleza del reposo de Dios. Cuando Dios establece el día de reposo, lo establece para que nosotros ocupemos nuestro tiempo en Él, para que nosotros descansemos de las obras que hacemos durante la semana, pero que regresemos a verlo y que regresemos a buscarlo a Él. No es un día para que nos vayamos a la playa, no es un día para que nos independicemos de la iglesia y simple y sencillamente digamos, este fin de semana no tengo ganas de ir a la iglesia. Es el día del Señor y está establecido. El versículo 3 cita el Salmo 95. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En mi reposo. El reposo es de Él. El reposo es del Señor. ¿A qué se refiere Dios con decir mi reposo? Bueno, tenemos que intuir que dentro del concepto tierra prometida que le dio a los israelitas, pues para nosotros también debe haber un lugar donde el Señor nos llevará y donde el Señor concentrará a su pueblo. Hebreos 11:16. Hebreos 11:16 dice: pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. El Señor lo llama patria y lo llama ciudad. Si hay algún libro en la Biblia que sea muy específico acerca de lo que nos espera en el cielo, es Hebreos. El autor de Hebreos tiene muy claro lo que el Señor tiene para nosotros. Esa promesa nos las ha dado. Otro punto que el autor de Hebreos nos hace ver es que somos extranjeros y peregrinos de este mundo. No pertenecemos a este mundo.
somos ciudadanos del reino. Lo acabamos de leer, tiene una ciudad para nosotros. Por lo tanto, nuestros ojos no están puestos en esta tierra. Nuestra esperanza no está puesta en esta tierra. Si tú tienes tus ojos puestos en esta tierra, es tiempo de que voltees allá. Bueno, por lo tanto no debemos quedarnos con la idea de la historia de Israel, ¿no? La idea de la historia de Israel es la tierra prometida, pero en este pasaje no es la idea principal. Ese reposo de la tierra prometida era un reposo real. Definitivamente llegaron. No llegaron como debieron haber llegado, y llegaron los que Dios quiso que llegaran. Pero era un reposo simbólico, no era un reposo en el cual los corazones del pueblo debían anhelar como su máximo. Era una parte de lo que Dios tenía preparado para ellos, pero no era lo máximo a lo que debían anhelar. Podemos entender otro símbolo, ¿verdad? Era un símbolo en cuanto al verdadero reposo. Al verdadero reposo que le espera al pueblo de Dios. Y le puedo decir algo, creo firmemente, no sé usted, pero creo firmemente que ningún lugar terrenal se le puede comparar a eso. Así se describe como algo incomparable. Bueno, ya vimos que Israel tuvo su hoy. David, en el Salmo 95, tuvo su hoy. Los hebreos tuvieron su hoy. Y usted y yo, mi hermano, también tenemos nuestro hoy. Y hoy es tiempo de tomar en serio las promesas de Dios. Yo no sé qué tan en serio lo has tomado tú, pero yo lo he intentado y cada vez que intento hacerme de una promesa de Dios, mi corazón se goza y mi intención a veces se ve mermada por cualquier cosa que se atraviesa en mi situación terrenal, mi trabajo, los problemas que eso conlleva, las necesidades de casa, y a veces nos hace, o a mí me hace tambalear. Pero yo te invito a que el día de hoy puedas tomar en serio esas promesas para nosotros, tan seriamente que las puedas tomar, que puedas vivir por fe, que nuestro día a día no sea esperanzados en disfrutar la vida aquí. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana desea tener comodidades, desea tener placer, desea tener ventajas sobre los demás, desea tener abundancia, pero nunca hemos pensado que nuestra vida aquí tiene un final. Y entonces entraremos en un reposo. ¿Y ese reposo cuál será? Si no tenemos la seguridad, pues entonces ese reposo eterno no será ya. Pero si nosotros estamos esperanzados a disfrutar la vida aquí, pues entonces sí vamos a saber cuál es, ¿verdad? No es compatible con lo que Dios tiene para nosotros. La palabra dice que hay cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y esa es a donde nuestro corazón debe anhelar llegar. El mundo nos va a ofrecer muchas cosas, comodidades, como decía ahorita, pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué crees que la gente va a buscar para considerar que su mayor logro es lo que más disfruta? ¿Qué crees tú que la gente va a buscar como tener o como decir es mi máximo en esta vida? Sencillo, es muy sencillo. Todo lo que considere como lo máximo, como lo que tiene tendencia, como lo top, como lo viral, como lo de moda, eso es el máximo hoy día. Entre más famoso eres, entre más dinero tienes, entre más comodidades percibes, ese es el máximo. Pero ¿sabes una cosa? Ellos están aspirando a vivir esa vida aquí. Ellos no tienen una esperanza como la tenemos tú y yo. Esa esperanza tiene que ser puesta allá, y nuestros ojos no tienen que mirar las cosas terrenales como nuestro único y nuestro último objetivo.
sino todo lo contrario. Tenemos que ver con desapego las cosas materiales, tenemos que ver como algo que nos estorba incluso a veces para buscar la santidad de Dios. Pero bueno, hablando de esperanzas, solo una referencia más en el versículo 7. Dios fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, no se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Esto nos reafirma la promesa, nos amplía la esperanza. Esa esperanza que se le dio al pueblo hebreo, pero también nos establece una condicionante muy clara: no endurezcan su corazón, y eso se traduce como obediencia. Sean obedientes, confíen en su Creador. Es el mismo punto que no cumplieron el grupo al que nos referimos, que son los de Israel. A pesar, fíjense bien, de la diferencia de épocas en la que está registrado cada hecho, ¿sí? Israel, David, Hebreos, y ahora nosotros, tiene la misma vigencia la promesa de Dios. Y podemos hacer referencia a lo que ya leímos, el Salmo 95. Pero bueno, avancemos. El versículo 8 al 10 dice: porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de eso. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Aquí el autor nos confirma lo que mencionábamos, que está hablando de un día nuevo para nosotros. No se refería al día en el que llegaron, ¿sí?, los israelitas a Canaán. ¿Sí? Se refería a lo que ya habíamos dicho, a algo simbólico de lo que Dios quería que tuviéramos como un reposo. Aunque finalmente, decíamos ahorita, el pueblo de Israel sí entró en Canaán después de 40 años, no podemos considerar que la promesa del reposo se cumplió. Y no lo podemos considerar por las características que tuvo la llegada del pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes que cuando los israelitas envían a esos espías, a esos enviados, a ver las características de la tierra prometida, regresan y solamente hay dos que dicen: sí podemos, el Señor está con nosotros? Y los demás, ¿qué dicen? Somos ¿como qué? Como langostas comparados con el tamaño de esos gigantes. Son como hijos de Anac. Pero los que sí aceptaban el reto y que sí confiaban en Dios dijeron que era una tierra donde fluía leche y miel, donde había frutos incomparables. Incluso la Biblia lo dice, que cortaron un racimo de uvas y lo tenían que cargar entre dos hombres. Era una tierra llena de grandes provisiones dadas por Dios y eran para el pueblo. Pero cuando ellos llegaron a los 40 años de retraso, tal vez todo eso ya había cambiado, porque la promesa era para ellos en ese tiempo, y ahora resulta que tuvieron problemas porque no entraron a la tierra con la autoridad que debieron llegar. Todo eso relato, todas esas consecuencias que tuvo, lo podemos leer en el libro de Jueces. Y entonces podemos entender. Usted tiene tiempo en su casa, lo puede leer ahí. No podemos ir ahorita a esos textos, pero pues obviamente tendríamos que apelar a eso, ¿verdad? Y poder entender que la naturaleza de la promesa no se cumplió. Entonces, Dios habla de otro día después de ese y nos da de nuevo la esperanza de también poder entrar en el reposo de Dios, nosotros y nuestras próximas generaciones. Entendemos que las obras de las que el hombre va a reposar, ahora después de que podemos hacer una comparativa y que sabemos que nosotros no vamos a ganar una gloria por obras, pero que sí vamos a reposar
de nuestras obras, entonces podemos entender que esas obras van a ser el trajinar del caminar cristiano, lo que son sufrimientos, tentaciones, esfuerzos, obediencia, fe. Entonces llegaremos a su presencia y reposaremos en Él de tal manera que eso será para nosotros un descanso de lidiar con todo lo que en algún momento puso en riesgo nuestra vida. Es un reposo eterno y glorioso. Génesis 2, versículos 2 y 3 hacen mención en ello también. No sé si tenemos no tenemos el versículo ahí. Génesis está al principio de la Biblia, hermanos, ¿sí? En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Entonces podemos entender que el reposo de sus obras tiene que ver con lo que Dios establece como su creación, y para nosotros el reposo tiene que ver con lo que Él nos ofrece en su promesa. Llegamos a la exhortación, el versículo 11. Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Este es más que un llamado a esforzarnos, hermanos. Este es un llamado a asegurarnos de que cada uno como individuos debemos permanecer fieles y obedientes a la palabra, fieles y obedientes a la promesa de Dios. La única forma de lograr el descanso final y de no caer como cayó Israel es sosteniendo su palabra en nuestro corazón y siendo obedientes y caminando bajo sus estatutos. Dice el Señor, no sea que alguno caiga. Con enfoque al capítulo 3, versículo 17, dice, con quienes se disgustó por 40 años, no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Entonces, tenemos que esforzarnos por entrar en ese reposo. Tenemos que esforzarnos por mantener el camino seguro delante de la presencia de Dios, por sostener el estandarte de Cristo en nuestra vida y poder decir con seguridad que caminamos bajo la voluntad de Dios. Eso sería ser obedientes. Somos exhortados a que practiquemos la obediencia, a que seamos perseverantes en nuestro caminar, a que pongamos nuestros ojos en la eternidad y que nuestras prioridades no estén centradas en esta vida, sino en el cielo. También somos exhortados a caminar en la fe y somos exhortados a entender que Cristo es la única ruta al reposo eterno. Juan 14:6, una cita bastante conocida para nosotros, pero que nos abre una brecha impresionante en el entendimiento. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces entendemos que no hay otra ruta al reposo eterno, sino solo Cristo. Si en verdad empezamos nosotros a tomar decisiones y si en verdad empezamos a abrazar las promesas que Dios ha tenido para nosotros, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que dar un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque podemos entender que nuestro estilo de vida va a depender de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, pero también de la justicia de Dios aplicada a nuestro caminar.
quiero hablarle de 4 aplicaciones generales en nuestra vida. Yo le preguntaría o iniciaría estas aplicaciones haciéndole una pregunta. ¿Hacia dónde apunta tu apego en esta vida? ¿Hacia dónde está enfocada tu vida en general? ¿En las cosas terrenales o en las cosas de Dios? ¿Estás enfocado en un mejor trabajo, en un mejor sueldo, en un mejor carro, en una mejor habitación, en una mejor alacena, en una mejor educación para tus hijos? ¿O estás enfocado en servir a Dios, en trabajar para Él, en aportar a su visión, en servir al pueblo? ¿Estás invirtiendo en tu vida y lo estás invirtiendo en Cristo o lo estás invirtiendo en lo que son tus gustos? Si no estás invirtiendo en el lugar de reposo, entonces tus promesas no son tan sólidas como las del pueblo de Hebreos. Tus promesas no son tan sólidas como nuestras promesas al día de hoy. Por lo tanto, si tú no estás invirtiendo en el lugar de reposo el día de hoy, es momento de echar un vistazo atrás y saber hacia dónde se dirige nuestra vida actualmente con lo que estamos haciendo. Número 2, ¿cómo está tu obediencia al caminar en la dirección que tiene para ti Dios? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Tu tiempo es tuyo o sacrificas tu comodidad y buscas a Dios? ¿Prefieres dormir o prefieres educar y formar espiritualmente a tus hijos? ¿Buscas a diario la presencia de Dios? ¿Buscas a diario la presencia de Dios para tus hijos? ¿Los instruyes en su palabra? ¿Les enseñas a caminar de la mano con Cristo? ¿O simplemente se los dejas a la tele que los esclaviza a ver cosas que no edifican su vida? ¿Obedeces a Dios a pesar de las circunstancias? A veces las cosas no salen como nosotros queremos. A veces las cosas están tornándose difíciles y creemos que es una prueba, pero a veces es resultado de nuestras propias convicciones y decisiones. Por lo tanto, si no obedeces a Dios, no lo estás honrando y tu obediencia no es la adecuada para caminar en la dirección que Dios tiene para ti. 3, ¿cómo está la práctica de tu fe o vives en incredulidad? ¿Lees la Biblia diariamente? ¿O solamente buscas los pasajes cuando vienes el domingo a la iglesia? ¿Nutres tu teología escuchando algo que te edifique y alimente tu espíritu? ¿O prefieres oír música que te desestrese? ¿O un programa de chistes para reírte? ¿Lees tu palabra realmente? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Nutres tu teología escuchando algo que te edifique? ¿Lo hacemos? A veces es muy aburrido sentarse a escuchar un sermón. Ha habido ocasiones en las que el mejor tiempo que uno pasa es el trayecto de tu casa a tu trabajo. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de estar solo con Dios y a veces escuchar algo y ese tiempo te sirve para crecer, te sirve para valorar muchas cosas. En lo personal, yo que todos los días salgo a carretera, me ha tocado vivir una gran cantidad de experiencias en las que he logrado entender que la voluntad de Dios está haciéndose en mi vida
porque a veces pensamos que nos podemos librar de cualquier cosa y resulta que Dios nos muestra que a veces es nuestro propio ego lo que está pensando. Sin embargo, Él es misericordioso con nosotros y nos dice: aquí estoy. Y cuando pasas por momentos difíciles, ¿en quién reposas? ¿Buscas a Dios en medio de tu aflicción? ¿O simple y sencillamente vas con un amigo que tiene muy buenas intenciones en su corazón, pero que no tiene un sustento que cambie tu vida? ¿O los más académicos buscan un psicólogo porque es el que está preparado académicamente para solucionar el problema que yo tengo, o para darme un consejo o una dirección acerca de lo que debo hacer? ¿En quién reposas? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Eso es lo que dice Mateo. Y eso es lo que logramos entender cuando reposamos en Cristo, cuando reposamos en Dios, cuando entendemos que nuestro caminar aquí es pasajero y cuando entendemos que todo lo que el mundo nos ofrece está puesto solamente en un tiempo corto comparado con lo que el Dios nos ofrece por la eternidad. ¿A dónde estamos poniendo nuestros ojos? Hay quienes dicen: oye, pero es que estos políticos son unos rateros, todos se roban, pero todo tienen, y el hijo o el ayudante del vecino, del secretario del político también. Hermanos, ellos no tienen un límite moral, ellos no tienen una vida en la cual esté basada sus esperanzas, ellos tienen que vivirla aquí. Ellos tienen que vivirla hoy, por lo tanto ellos no están esperanzados a vivir una vida allá y van a hacer cualquier cosa por vivirla aquí. Nosotros no. Gracias a Dios que Él fue bueno y que tuvo a bien hablarnos y que tuvo a bien mostrarnos su palabra y que ha puesto en nuestro corazón el mensaje para poder entender que nuestros ojos están puestos en una eternidad. Nuestro corazón debe estar puesto en una eternidad y no en nuestra vida pasajera. Quiero leerles algo que me encontré aquí como una especie de conclusión, que dice: como hombres falibles necesitamos permanecer en la ruta de seguridad que Dios ha trazado para nuestras vidas. Eso tal vez implicará momentos o periodos en nuestra vida con pruebas y momentos de angustia y sofoco, pero nuestra fe y obediencia a Dios por medio de Jesucristo en gloria podremos entrar en el reposo prometido y tan anhelado para todo cristiano que ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Si hacemos una analogía con el pueblo de Israel, yo creo que es muy fácil entender. Tenemos una ruta de seguridad que Dios ha trazado para nosotros. No nos salgamos de esa ruta. Permanezcamos en el reposo de Dios, permanezcamos en sus promesas, hagamos nuestra esa posibilidad de poder caminar bajo su sombra, bajo su misericordia día a día y que podamos disfrutar de la seguridad que Él nos da. Y esa seguridad es una seguridad para la eternidad. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te pedimos que seas con nosotros ese faro, Señor, que nos alumbra y que nos lleva a una dirección correcta y segura. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva para nosotros cada día, igual que cada momento, Señor, que es planteado con la esperanza
de poder llegar a ti y de poder llegar en tu reposo. Ayúdanos, Dios, a que podamos sostenernos y a que podamos ser, Señor, fieles a ti, que podamos caminar, Señor, en dirección correcta de la promesa que tú nos has dado, a que entendamos que cualquiera de nosotros es falible y que cualquiera de nosotros podemos caer y podemos pecar, incluso podemos llegar a la apostasía, Señor, en nuestra naturaleza rebelde, pero si confiamos en ti, si obedecemos tu palabra y si llegamos, Señor, a hacer nuestras tus promesas en obediencia, para justicia, en gloria tuya, Señor, podremos disfrutar de un reposo eterno contigo. Ayúdanos a valorarlo, Señor, y podamos, Señor, entender en nuestro corazón que las advertencias que tú das en tu palabra, Señor, no son advertencias en vano, pero que es, Señor, de cierta forma nuestra decisión el poder seguirte y el querer, Señor, caminar delante de ti. Ayúdanos a sostenernos, que tu Espíritu Santo, Señor, esté trabajando en nuestra vida día con día y que pueda preparar nuestro corazón, Señor, para caminar, Señor, en lo que tú anhelas para tu pueblo. Que un día podamos, Señor, disfrutar de esa ciudad celestial, de ese reposo celestial junto a ti, adorándote, Señor. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Señor, es que oramos, te damos gracias, Padre. Amén. Ok, nos estamos viendo entonces el próximo domingo en la reunión. Gracias.